José. Fernando, muy comentada la entrevista que le hicimos El director de en el día de ayer al director de IDAN, pero le voy a dar una noticia con respecto a esto del agua. Los datos meteorológicos de la Autoridad del Canal revelan, Fernando, estimados televidentes, que en el mes de noviembre cayeron en 291 milímetros de agua contra el promedio histórico de ese mes de 398. Es decir, en el mes de noviembre en la cuenca del canal llovió 28% menos. Para que tengan una idea del problema. ¿Cuál es la situación de los lagos hoy? El lago Gatún se encuentra en 25.23 y la referencia histórica promedio es de 26.79. Se encuentra por debajo, de su promedio histórico. El lago Alajuela se encuentra en 71.65 y el promedio es 75.79. Wow. 59, está por encima del promedio, ¿eh? Ligeramente. Es decir, no estamos recibiendo la cantidad de agua que necesitamos, porque debe recordar usted que estos lagos son las fuentes de agua que usa el canal para dos cosas que son fundamentales. El agua de consumo humano, que se es transformada en las plantas de procesamiento de agua cruda que existen alrededor de estos lagos, y el agua que se utiliza para la movilización de los barcos. En esta tendencia, nosotros, si el mes de noviembre, que el año pasado se comportó con 90% menos de agua del promedio histórico, Wow. el mes más seco de la historia. El noviembre más seco de la historia. No, el diciembre del año pasado, Okay. el diciembre. Y apenas estamos en los primeros días de diciembre, y hay gente que se preocupa que si llueve o no, nosotros debemos preocuparnos no es que llueva. Claro. Porque eso lo hace que tanto el lago Bayano, como el lago Gatún, como el lago Alajuela mantengan niveles por encima de los promedios históricos. Y esto es importante porque recuerde que hay un proyecto de poder hacer eficiente la disponibilidad de agua ya almacenada, tanto en Bayano, hay un proceso de análisis. Fíjese la palabra que le uso, no es que ya hay una decisión tomada, porque nosotros las cosas las decimos y entonces todo el mundo cree que ya y comienzan a inventar cosas, que hay un acuerdo, incluso he escuchado gente diciéndole que esto es una intención De la CP para privatizar. no, del comprar Grupo Bayano. Mota. El Grupo Mota no tiene nada que ver con esto. El lago Bayano es una propiedad de AES y Panamá, la República de Panamá. O sea, nosotros somos dueños del 49%, ellos también. Entonces, lo que se está estudiando es la posibilidad de que nosotros adquiramos las acciones de AES en Bayano y la planta en su conjunto, para que nosotros, Panamá, maneje ese lago con la doble intención de producir un poco de energía y tener el suministro de esas 30.000 hectáreas de agua para mantener el lago Alajuela en su mayor nivel posible, para hacer eficiente el consumo de agua crecientes en el área metropolitana, que ya no solamente es la ciudad de Panamá, sino Chorrera, Arraján, todo lo que es la Arenosa, todo eso va por allá. Sí. Entonces, le digo todo esto porque tenemos que prestarle atención. Fernando ayer decía, una de las características de nuestro país es que nosotros hemos sido administradores de agua dulce. El Canal de Panamá es la administración de agua dulce, no es agua salada. Lo que se usa en las compuertas para mover barcos es la agua dulce de los lagos de Gatún y de Alajuela, pero aquí se da una característica. A pesar de que ambos lagos se encuentran en la provincia de Colón, a lo largo de la carretera donde están esos lagos, una gran cantidad de pueblos no tiene agua. No tenía agua. Esas son las contradicciones que se dan y que nosotros tenemos que corregir, porque no puede ser que la provincia que tiene el suministro de la más importante condición de agua y sea la que mayor problema de agua tengan los pueblos aledaños a la cuenca
no de Sierra Llorona, sino a lo largo de la carretera transísmica. Hay muchos pueblos, Gatuncillo, Paraíso, Es que el mismo Chilibre, bueno, ¿no? sin agua, sin agua. Esa es una cosa que tenemos que estudiar. Y es muy difícil que nosotros podamos hacer un nuevo embalse que sobrepase las 1000 hectáreas. Sí. Y Bayano tiene 30.000. De manera que creo que es un punto importante que estamos analizando el país. Pero tenemos que mirarlo como es. Es un análisis que se está haciendo y tiene que ponerse las partes de acuerdo. Nosotros, AES Panamá tiene un acuerdo. Recuerde que AES Panamá es dueña con nosotros del lago Bayano, Estrella de los Valles y el Estí. Y nosotros, Panamá, tiene 11% de AES solo, que le compramos acciones cuando ellos tenemos una deuda ellos con nosotros y la invertimos y que hoy está generando beneficios. Esa es la realidad. Lo demás son especulaciones. Bien, eso es un punto. El siguiente punto que le quería tocar es que ayer tomó posición la magistrada María Eugenia López. Los otros magistrados formalmente, los otros dos principales tomarán posición el 2 de enero. Entonces yo creo que al designarse ya y tomar posesión la doctora María Eugenia López, la magistrada, debía ocupar el cargo del señor Mejía, que está vencido desde hace año y casi 2 años. No veo ninguna razón para que eso no se produzca el próximo lunes. Pues de hecho, los suplentes nombrados ya están en posesión. Morgas Torraza, por ejemplo, ya está. Ya tomó posesión. Ya tomó posesión. Entonces yo creo que esto se debe producir rápidamente. Además, es de triste recordación la forma en como el magistrado Mejía manejó la Corte Suprema de Justicia, impulsado por grupos con intereses muy concretos y con una agenda muy concreta que montaron toda una campaña mediática, una matriz de información para mantenerlo usted desinformado. Y recuerda que decían, este sí sabe, este sí es el fiel. Los demás magistrados, los demás jueces son unos vendepatrias. ¿Te acuerdas? Bueno, hablando de eso, porque está el hecho de que quieren enredar, antes de irse, el caso FCC y están pues, tratando de coaccionar a Julio Casla y a Eugenio del Barrio, ambos ex ejecutivos de FCC. Y dice que en Madrid está tanto Ruth Morcillo como Tania Sterling, incluso pues tratando de que impliquen al expresidente Ricardo Martinelli en su declaración. Y se especula de una grabación, incluso de ellas recibiendo órdenes de la procuradora en funciones Kenia Porcel, para que hagan eso. Así que, ojo con todo lo que está pasando. Bien. Y aquí viene otro tema, que será uno de los temas. La Asamblea Nacional, si usted estudia el comportamiento de estas sesiones extraordinarias, y yo diría que son altamente eficientes. De las designaciones, las 9 designaciones en la Corte fueron aprobadas en una forma rápida y con una mayoría sólida, casi absoluta. Digo casi porque hubo diputados que no participaron. Entonces no podemos decir que fueron todos los diputados, pero hubo mayoría calificada, que eso es importante. Y además de eso, en la próxima semana le tocará designar al próximo procurador y a los suplentes del procurador de la administración y del procurador general. Son las 3 y ha nombrado algunos miembros de algunas juntas directivas. Pero en materia legislativa, quedan como 5 proyectos. De ayer el presidente sancionó el proyecto que tiene que ver de estudiar sin hambre. Ya los accionó el presidente. Creo que la Asamblea ha actuado en forma eficiente para impulsar algunos proyectos de carácter social y otros proyectos de transparencia internacional que nos que nos darán a nosotros la capacidad de poder mantener nuestros grados de inversión y rescatar parte de nuestra imagen internacional. A nosotros nos interesan los negocios con transparencia. Los negocios opacos solo le interesan a los que quieren controlar en forma monopólica y no competitiva. Acciones que
a los panameños no nos beneficia de nada, al contrario. Oye, también hay que mencionar la nota firmada por Vladimir Franco, quien es director de Asuntos Jurídicos Internacionales y de Tratados de la Cancillería panameña, pues diciendo que la señora Gina López Candanedo no estaba autorizado ni hay documentación dentro de su dirección para ella hacer todo lo que hizo en el caso de Ricardo Martinelli. Y es que aquí esto es un caso importantísimo y la Cancillería debe prestar atención a esto. Los tratados internacionales tienen un mecanismo para ser modificados. Por ejemplo, este tratado de extradición entre Panamá y los Estados Unidos solo puede ser extraditado a través de un mecanismo previamente establecido, ya está establecido. Claro. Y no puede un funcionario por sí solo abrogarse la transformación o el cambio de ese tratado sin llenar los protocolos correspondientes. Lo que haga un funcionario ahí es legal. Recuerde que un funcionario público solo puede hacer Lo que la ley le permite. lo que la ley le permita. Y si no lo hace, está cayendo en el delito de extralimitación de funciones. Una de las acusaciones por la cual podrían destituir, no digo que no lo van a hacer, no digo que lo van a hacer, podrían destituir al presidente de los Estados Unidos. Extralimitación de funciones. Abuso de poder, se llama eso. Entonces, creo que esto es una cosa importante. Y otra noticia importante es que los abogados de Ricardo Martinelli, precisamente, en este caso FCC, han presentado una demanda contra el Grupo Prisa por el orden de 5 millones de dólares. Bien, pero aquí yo quisiera tocarle dos temas. Uno de ellos es el nuevo procurador o procuradora. El presidente Laurentino Cortizo, que manejó eficientemente y muy bien la designación de los 3 magistrados y los 6 suplentes, de hecho, ya están confirmados. Ya está confirmado, están ratificados. Ya están ratificados. Tiene que tomar la decisión y él nos anunció al país que este próximo martes hará de conocimiento público a quien seleccione como Procurador General de la Nación. Entonces nos tocará a todos los panameños evaluar la decisión que el presidente tome. Y fíjese una característica que debe usted mirar. A diferencia de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en donde realmente el trabajo de coordinación entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia es casi nula, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los controladores de la legalidad, así como el Contralor General de la Nación es el controlador de las finanzas públicas, la transparencia y de la eficiencia de los trámites que se den dentro de esa institución. La Corte Suprema y los jueces en general son los controladores de la legalidad. De manera que la relación entre el Ejecutivo es nombrarlo. Yo creo que el presidente Cortizo lo que dijo ayer es eso. Ustedes están aquí, están nombrados por sus capacidades, de ahora en adelante tú corres por tu cuenta. No como pasaba en la administración pasada, que el jefe de seguridad era el 10º magistrado y el presidente Cortizo declaró no habrá 10º magistrado. Esa parte me parece que ha sido abordada correctamente. Ahora viene el Procurador General de la Nación. Y aquí le quiero hacer un par de reflexiones. A diferencia de un magistrado, el Procurador de la Nación sí tiene que coordinar con el Ejecutivo varias cosas. No es el Ejecutivo el que tiene que decidir qué hace el Procurador General de la Nación. No. La ley, el sistema penal nuestro, y particularmente el sistema penal acusatorio y la Constitución, le otorga al Ministerio Público con carácter claro cuáles son sus responsabilidades. Y el Ejecutivo, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución, debe trabajar armónicamente y en colaboración para brindarle a ese Ministerio Público las informaciones que le permitan a él, a ese Ministerio Público, hacer las investigaciones en el marco del respeto a la ley y a la Constitución. No puede el Ejecutivo armar casos desde la Presidencia y del Consejo de Seguridad para imponérselo al Ministerio Público. Lo que sí puede el Ejecutivo es información que tenga de diferentes agencias de cooperación internacional que llegan por la vía del Ejecutivo, transmitírsela al órgano, el Ministerio Público. Por eso es que la relación entre el presidente de la República y el Ministerio Público, y particularmente el Procurador General de la Nación,
tiene que ser una relación de confianza y de respeto mutuo a la separación de poderes, pero de confianza en el sentido de que en la mayoría de los países, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el fiscal general de los Estados Unidos es el secretario de Justicia de los Estados Unidos, el señor Barr en este momento en los Estados Unidos. ¿Y qué hace él? Los organismos de inteligencia, el FBI, toda esa estructura está allá. Hoy los organismos de la Policía Técnica Judicial nuestra están en la Policía Nacional. Una de las principales reformas que hay que hacer es devolverle al Ministerio Público el control de la Policía Judicial. Y entonces el procurador tiene que ser no solamente un hombre que tenga la capacidad técnica para entender esto, sino que tenga carácter para perseguir el delito y no dejarse manipular por ningún policía, ni ningún político, ni ningún empresario. Porque el trabajo del Ministerio Público es la persecución del delito. Los Varela Leaks pusieron en manifiesto una distorsión terrible que se venía estando en este proceso de pérdida de la institucionalidad panameña. Entonces, el Procurador General de la Nación tiene que ser un hombre que entienda cuál es el papel. Usted se debe preguntar hoy, el Ministerio Público tiene cerca de 4.500 empleados, entre fiscales que ganan sueldos para comparado con los sueldos grandes. Entonces uno tiene que preguntarse cuál es el estado administrativo, cómo deja la administración por ser el Ministerio Público. Hay una gran, por la información que dispongo, hay una gran desasosiego, hay una gran, el ministerio se ha como enjambrado en diferentes, entonces el director el nuevo Procurador General de la Nación debe ser un excelente administrador, sí, pero tiene que resolver un problema fundamental, cómo deshacer el lawfare que tiene características políticas utilizando argumentos jurídicos. Entonces tiene que haber una comprensión del nuevo procurador de la necesidad de estabilizar el sistema de investigación judicial respetando los derechos individuales de todos nosotros. Y además entender que el sistema penal acusatorio panameño requiere de jueces fuertes, porque cada vez que el Ministerio Público pierde un caso, lo que hace es que lo apela inmediatamente, sí, aunque no tenga ninguna razón para apelarlo. Entonces, el procurador tiene que saber, tiene que elevar el nivel de la calidad técnica de sus fiscales. Yo he notado en muchas de las informaciones que hay poca comprensión sobre los delitos financieros. Ninguno. Poca comprensión. El caso de la Caja de Ahorro demuestra una ignorancia supina, sí, ¿no?, del manejo de las finanzas públicas en el Ministerio Público. Tiene que haber una unidad de investigación financiera y de crímenes cibernéticos, nuevas amenazas y unidades, y el fiscal debe tener, el nuevo procurador, conocimiento de investigación judicial, de investigación, pero más que nada, debe tener carácter, firmeza, y no estar dependiendo de cuerpos de abogados, ¿no?, o de bufetes de abogados que con sus intereses, este es un país controlado por empresarios comerciales y por bufetes de abogados. Bueno, es que el caso Saltarín es el caso más paupérrimo del sistema judicial. Y entonces tú le creas una procuraduría paralela a la procuradora y ella, pues lo único que tenía que hacer era notificar y autenticar lo que Saltarín le había hecho. Y yo creo que una de las primeras investigaciones que la gente va a hacer sobre el nuevo procurador general, y lo va a hacer la Asamblea, cuál es el origen de quien sea que decide. Sí. De manera que creo que aquí el presidente Cortizo tiene en sus manos una gran responsabilidad. Porque de este punto, si lo hace bien, el presidente habrá recuperado un camino importante en el camino de la institucionalidad. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque aumenta la credibilidad en el sistema político y como consecuencia
le da energía y capacidad para impulsar las reformas que él desea impulsar. Una de ellas, Fernando, la reforma educativa. Por supuesto. Y ahora voy al tema, unos minutos de este tema. He escuchado muchos comentarios, discusiones sobre la prueba PISA, documentos que existen. Nosotros vamos a hablar el domingo sobre esto, los documentos que tenemos de los años 70, 80. Aquí se han preparado muchos documentos sobre la educación, pero siempre hemos tenido la creencia de que es un grupo de eruditos la que va a definir la reforma. Yo no conozco ningún proceso de reforma para transformar nada que no parta de hacer de conocimiento a los que le voy a aplicar la reforma de qué se trata esto. Porque cuando se trata de educación, todos tenemos un criterio. Pero cuando usted reúne cuerpos élites, como por ejemplo los documentos que se produjeron para la reforma en salud, fueron hechos por gremios de médicos. Ahí no participamos los pacientes, ahí no participó el pueblo. Y hay concepciones en esa reforma que presentaron los médicos que en lo personal no comparto y que creo que son retrasos. Y se ha creado una institución gremial que intenta ser coadministradora del Ministerio de Salud. Este es donde estamos nosotros. Cuando la Constitución de la República de Panamá le da un mandato claro al Ministerio de Salud de ser el rector de la salud y no tiene que compartirla con nadie. Entonces, dejo eso ahí porque no voy a hablar de la salud, eso lo voy a hablar de más adelante. Pero en el caso de la educación, ¿qué necesitamos ver? Nosotros necesitamos que las autoridades de salud designen una comisión reformadora ya. O sea, una comisión que va a implementar las reformas que el presidente Cortizo se comprometió en su plan de gobierno. Va a ser fulano, sutano, mengano. Esa es la comisión de reforma. ¿Para qué? Vamos a coger los documentos A, B, C y D y vamos a hacer una discusión de la divulgación de eso y vamos a hacer un balance de cuál es el proyecto borrador que vamos a discutir entre nosotros. Entonces, esa comisión de reforma tiene que integrar a los profesores y maestros como fuerza fundamental de la reforma, a los estudiantes, particularmente a los estudiantes secundarios y a los estudiantes universitarios en el debate nacional. El debate nacional no quiere decir que tiene que haber un consenso de todo. No, tiene que haber un consenso en las cosas básicas de la reforma educativa. Tenemos que incorporar a los maestros y profesores jubilados que tienen un gran prestigio y gran conocimiento del sistema, a los padres de familia, pero no de esas organizaciones brujas que montamos, controladas unas por el partido cuando están en el gobierno y otras por otro, entonces ponemos al que queremos que nos represente a nosotros. No, nosotros no tenemos que tenerle miedo al debate de la educación, al contrario, es en ese debate de la confrontación de las ideas que tiene que salir lo que queremos. El parto de la reforma educativa tiene que ser el parto del mayor consenso social posible. Porque fíjese qué importancia tiene esta. Y le digo al presidente Cortizo, nuestros padres, los padres de Cortizo, los padres de los ministros, los padres tuyos, Fernando, fueron hombres y mujeres que se preocuparon por la educación de nosotros. Y si hay algo que a los padres panameños de ahora, nuevos, le interesa, es una mejor educación para sus hijos. Por supuesto. Entonces tenemos que incorporarlos a ellos para que no se dejen manipular por los que no quieren reformas. ¿Quiénes no quieren reformas? Los que quieren mantener el país a merced de ellos, los que quieren mantener el clientelismo. Entonces tiene que haber una parte del equipo de reforma, tiene que sentarse con los partidos políticos que tienen organizaciones territoriales. Hombre, el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Panameñista, el Partido Cambio Democrático y otros partidos tienen estructuras organizacionales a lo largo del territorio nacional, desde el corregimiento, desde el regimiento, en la juventud, en los trabajadores, y convertir esa movilización de las fuerzas políticas en este debate que va a permitir, por ejemplo, discutir. Cuando hablamos de educación, hablamos de constitución.
hablamos de ciudadanía, hablamos de elementos importantes en la equidad del desarrollo, porque ahí tendremos que discutir, entre otras cosas, que no puede ser que yo ponga un niño con hambre y uno con el estómago lleno, con un mismo maestro en una misma escuela y pretender que ambos tengan el mismo rendimiento. Sí. Y hay un programa que el presidente Cortizo impulsa, que es estudiar sin hambre. Ayer fue ese. Pero, ¿de qué vale estudiar sin hambre si la comida más importante, aparte de la comida para que no tenga hambre, es la comida del conocimiento, no está bien impartida? Entonces estamos gastando la plata. Y esta beca universal que intenta hacer cosas, habrá que revisarla. Recuerde que nosotros tenemos 200.000 muchachos nuestros que están fuera del sistema educativo. Y ahora nos encontramos con la triste realidad que un grupo importantísimo de muchachos nuestros, niños, no van a pasar el primer grado. Y en tercer grado no saben ni siquiera leer, ni interpretar. Entonces tenemos un problema. Pero yo no, lo que quiero plantearle es que tenemos que pasar del enunciado, yo sí quiero la reforma, es la estrella de mi gobierno, no. Vamos a ver cómo a esa estrella le ponemos y la aterrizamos. Sí. Y la forma de aterrizarla, en la última reforma que se hizo en este país, bajo la dirección del general Omar Torrijos, nosotros nombramos una comisión de reforma educativa que trabajó tiempo completo, consultando a lo largo del territorio nacional, con encuestas, con discusiones, con lenguajes, para producir un documento base de debate. Entonces, cuando nosotros veamos que el gobierno del presidente Cortizo y la ministra Gorday ha nombrado esa comisión de reforma, ha nombrado esa comisión de reforma, nos daremos cuenta que estamos hablando de la reforma. Hasta el momento estamos hablando... dando palos de ciego. Sí, entonces hablando de un documento que hicieron mucha gente que conoce, yo no tengo la menor duda y creo en la ciencia. Yo soy un hombre formado en la ciencia. Lo que no creo es que las reformas sociales las hace una élite y se la implementa a nadie. No. El talento ese lo necesitamos, sí, pero el apoyo a la reforma viene de la base. Lo propio tendremos que hacer con la reforma sanitaria. Y aquí, la educación, que es compleja, tiene la ventaja que en teoría todos queremos una mejor educación. Ahora, cuando usted va a ver la educación, entonces uno quiere una educación de una forma, otros lo quieren de otra. Entonces, aquí el trabajo de nosotros es... Lo que no se puede, José, y perdona que te moleste, que te interrumpa, es empezar la reforma hablando de educación sexual. Porque estamos hablando de que la mayor parte de los muchachos en tercer grado no entienden lo que leen. No pueden hacer operaciones básicas. Sí, yo creo que antes... Sí, la educación sexual es un componente de la reforma. Pero, por ejemplo, nosotros le preguntábamos al rector, ¿requiere la Universidad de Panamá una reforma de los estudios superiores? Claro que la requiere. Y nosotros tenemos que enseriar a las universidades públicas, privadas también. Y tenemos que hacer un camino en el marco de principios democráticos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nosotros no tengamos a nuestros estudiantes de secundaria con clases, hablamos de clases de informática? La informática ya no es una materia. Sí. La informática es un elemento de la educación. No, yo no tengo que dar una clase de informática para ver cómo se usa. No, lo que tengo que saber es que la informática, que todos nuestros niños deben tener un ordenador. Y la forma de dar clase ahora de un maestro que se para en un tablero, eso ya pasó de moda. Pero la velocidad de los cambios tecnológicos nos obliga a la preparación de los maestros. Y fíjese que una de las cosas que más se niegan los medios, los gremios magisteriales, es a no tener evaluaciones. Sí. Y nosotros tenemos que comenzar a discutir que nuestros educadores deben ser evaluados. Uno de los grandes errores que el presidente mexicano, López Obrador, hizo fue eliminar la evaluación que el presidente Peña Nieto hizo, porque es que es en la evaluación del educador que nos permite a nosotros saber quién es el que está haciendo
te necesita más apoyo. El maestro, el profesor. Entonces, toda la lucha del magisterio en términos gremiales se traduce, huelga va y huelga viene, es en salario. Sí. Punto. Si todos dicen, queremos una reforma, los médicos dicen lo mismo. Nosotros los médicos le aumentamos $900 un bono. ¿Y qué ganamos? ¿Qué gana usted? Y aquí hay organizaciones gremiales médicas que quieren cogobernar la salud pública. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Yo creo que esto es una reflexión importante. Vamos a esperar con ansiedad las decisiones del presidente Cortizo, no porque ellas resuelvan su problema, sino porque ellas tendrán la capacidad de devolvernos un poco de credibilidad, que es la energía que necesita el presidente Cortizo y su gobierno y las estructuras políticas partidarias para impulsar. ¿Por qué este camino? Para no vernos envueltos en lo de Francia, para no vernos envueltos en lo de Colombia, lo que está pasando en Chile, Ecuador, porque eso está a flor de piel. La marginalidad, la exclusión, la mala distribución de los ingresos es el caldo de cultivo de la anarquía. Así es. Vamos a ver cuáles son las decenas sugeridas para el sorteo de mañana. Recuerden que mañana es cuando va a jugarse el sorteo de la Lotería 671. Cúbrase con el 3, sugiere Cádulo Continente.